José estudia antropología y José humanidades. ¿Quieren conocerlos? Vamos con la entrevista. ¿Cómo están, chicos? Es un placer tenerlos en De Parte. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias Hola. por invitarnos en general. Sí, igualmente. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, para conocer cómo fueron sus inicios en el debate, ¿podrían contarme cómo nació ese interés en ustedes de incursionar en este deporte académico? ¿Ya lo practicaban desde el colegio o fue a partir de su ingreso a la universidad? Bueno, si quieres empezar tú, porque tu historia es más graciosa. Bueno, mi historia, en términos simples, es que yo conocía un poco el mundo de debate cuando estaba en el cole, pero era una de las tantas cosas que me gustaba hacer. Me gustaba estar la mayor tiempo fuera de clases posible, el mayor tiempo fuera. Pero luego ya me empezó a obsesionar un poco y estuve en un par de actividades en la APD, que era la Asociación Peruana de Debate Escolar en ese momento. No me gustó mucho la experiencia, me sentía muy inseguro conmigo mismo, entonces entré a la universidad totalmente convencido de que ya no iba a volver al mundo de debate ni a nada de esas cosas, a pesar que me gustaba mucho, me da mucho miedo, pero por curiosidad, justamente antes había en Cachimbas el debate, ¿no?, de cachimbos, cachimbas, participé. Bueno, para hacer la historia sencilla, una persona en el público me vio y haciendo gestos raros, mientras yo hablaba, se acercó de mí y me dijo: oye, me gusta cómo haces esto, creo que deberías entrar a la sociedad, básicamente te obligo a entrar a la sociedad, te convenzo así como pueda. Él, al día siguiente me había mandado solicitud en Facebook, me había escrito en Facebook, yo no la conocía, y de alguna manera me convenció, me pareció extraño eso, y así comenté a la sociedad, ¿no? ¿Quién diría que fue José, de hecho, el que estaba ahí ese día, hizo todo este show, y de alguna manera me obligó a ser su pareja incluso antes de meterme a la sociedad? Salió bien. Por mi parte, es menos accidental que lo de Mauricio. Yo desde tercero de secundaria en mi colegio, que es como 2015, me invitaron a ser parte del equipo de debate del colegio. Me gustó mucho la actividad. O sea, me quedé completamente fascinado. Fue la cosa que más disfruté hacer en todo el colegio. Desde ahí, literalmente como plan de vida, construí y lo comenté con mis papás que quería entrar a la PUC específicamente para ser parte de la sociedad de debate de la PUC, específicamente para ganar todas las cosas que pudiera dentro de la sociedad de debate de la PUC. A mis papás, creo que en medio en broma entendieron que quería ir a la PUC, pero creo que no entendieron que realmente hablaba muy en serio cuando les decía que todo era por la sociedad de debate de la PUC, lo cual eventualmente terminó cumpliéndose cada una de las cosas. Luego ingresé a la sociedad de debate y luego ganamos el mundial con Mauricio 2 veces. Entonces, más o menos, ambos empezamos a hacer debate desde el colegio, aunque para ser justos, ambos empezamos realmente a ser solo competitivos, ni bien entramos a la universidad, porque, al menos por mi parte, debate escolar no tenía muy pocas cosas que me resultaran útiles para el nivel luego universitario. Creo que no puedo decir lo mismo del caso de Mauricio, pero tampoco es que Mauricio fuera competitivo antes de entrar a la universidad, pero sí tenía algunas herramientas que se le dieron, que son las herramientas que nos enseñaban justamente en el debate universitario, principalmente porque el entrenador que Mauricio tuvo en debate escolar es el mismo entrenador que tenemos ahora dentro de la universidad, que es estudiante de la PUC, de todas formas, que es Sebastián Dazo. Sí, justamente les iba a consultar esto, ¿no? ¿Cuándo es que ustedes y que fue también los que los incentivó, ¿no? A poder ya dar este paso a competir ya en campeonatos nacionales e internacionales, ¿no? Porque como ustedes bien mencionan, en el colegio lo practicaban, tal vez un poco más a nivel de hobby, ¿no? ¿Cómo es que ustedes deciden dar este paso a nivel competitivo? Yo creo que o sea, ahí sí fue de nuevo todo puras casualidades. Um, no era, o sea, era plan mío tener a Mauricio debatiendo de mi pareja de debate, principalmente porque me da terror debatir contra Mauricio, porque creo que es muy bueno. Entonces me parecía más inteligente no tener que debatir contra él y poder perder contra él. Pero a Mauricio no le interesaba yo para nada, así que Mauricio siempre quiso debatir con otras personas. Para mi suerte, todas esas personas dejaron la sociedad de debate, entonces a Mauricio no le quedó otra opción más que tener que debatir conmigo y eventualmente le caí bien, entonces se terminó por debatir conmigo. Pero igual, eh, la pandemia tuvo mucho que ver con el hecho de que debatiéramos tanto a nivel internacional. Igual nosotros teníamos pensado un calendario, asumamos que no pasó antes de la pandemia, antes de 2020. Teníamos preparado ir a varios torneos, a los torneos internacionales más importantes. Uno era en España, que si es que iba a haber, que es el BP Summer, que solía haber, ya no se organiza. También la Copa de Leones, que es un torneo que hay en México.
y la Copa Rosarista de Debate, o Torneo Rosarista de Debate, que lo organiza la Universidad de Rosario, en Colombia. Entonces, teníamos pensado ir a todos esos. Nuestros padres más o menos ya habían aceptado financiar eso porque veían que teníamos buenos resultados durante una pequeña franja de tiempo de unos 3 a 4 meses. Casi, casi que ganamos todos los torneos que hubo en Perú, los chiquitos, o llegamos a todas las finales. Y recién habíamos empezado a debatir el mismo día que fuimos al primer torneo y lo ganamos. Entonces, desde el principio vimos que nos iba mucho mejor de lo que hubiera sido esperable que nos fuera. Y después dijimos que tal vez tenemos alguna chance de que nos vaya bien a nivel internacional. Lo probamos y empezamos a ganar también torneos internacionales, que fue también lo primero que nos pasó, que no sé si Mauricio quieres contar eso, que fue el GAT UAP, Sí, si no me recuerdo mal. sí, lo que complementaría es que un poco ambos nos gustaba, o sea, algo que sí teníamos mucho en común, entre algunas otras cosas, ya fuera de debate, es que nos obsesionaba mucho esto, o sea, nos gustaba estar a cada rato compitiendo, diciendo cosas, y nos gustaba sobre todo la parte competitiva, o sea, más allá de que es divertido quizás, o nos puede gustar investigar o discutir sobre ciertos temas, la parte de poder ganar cosas se sentía bien y era un reto interesante. Entonces, un poco que era algo que teníamos como un proyecto, o sea, estamos dispuestos a poner primero la disciplina antes que a veces, no sé, algunas otras cosas en la universidad o etcétera. Estábamos dispuestos a estar más el tiempo, digamos, predispuesto para entrenar, etcétera. Entonces creo que eso también nos motivó a pensar en algo un poco más grande, pero igual, para menos para mí, sobre todo, me era inconcebible al inicio pensar que podíamos llegar a algo como un... Y fue un poco acción de la pandemia, el hecho de que los torneos forzosamente se volvieron todos virtuales y por tanto internacionales y puedes debatir con gente de todo el mundo hispano, que pues nos dimos cuenta que teníamos el nivel o de a poco lo podíamos llegar a conseguir, ¿no? Hubo un torneo, me acuerdo que es lo que decía José, en España, que lo organizaba la Sociedad de Debate de la Autónoma de Barcelona, y pues no éramos un equipo conocido, no éramos gente pues para nada, pues nombres que alguien manejaba fuera de Perú, pero ganamos ese torneo y ahí fue cuando dijimos, quizás hay chance razonable de que si seguimos en este ritmo, podamos luego ganar el Mundial en ese año, ¿no? Claro, justamente ya las participaciones que ustedes me comentan, eh, como creo que ya también lo conversé con Mauricio anteriormente, siempre ha sido a representación de la PUC, ¿no? Y también justamente mencionando un poco, tal vez si no quedó muy claro en la entrevista, ustedes son miembros de la Sociedad de Debate de la PUC y me gustaría saber bueno, ustedes cuentan con un entrenador que los asesore, ¿no? En su preparación previa para los diferentes torneos en los que participan y cómo es la dinámica de su entrenamiento previo a las competencias. Mauricio, yo voy a forzarnos a ser 100% honestos acá. Es decir, con nuestra dinámica de entrenamientos del último año, pero voy a contar lo que sí hicimos en algún momento. Las primeras respuestas son, nos entrena Sebastián Dazo y José Arturo Tepismana actualmente. Durante la mayor parte del tiempo nos entrenó solamente Sebastián Dazo. Todos son alumnos o exalumnos de la PUC, es decir, la sociedad se retroalimenta de sus propios miembros para formarse. Y por suerte el nivel siempre ha sido altísimo. Sebastián ha tenido logros brutales en el circuito en inglés, que es mucho más competitivo que el circuito en español. En 2018 quedó finalista de la categoría ISL, que para alguien que no tiene ninguna idea, sencillamente significa que lo hizo muy bien. Entonces era una persona muy capacitada para que nos entrenara. Antes la sociedad suele tener un entrenador general y un entrenador de novatos enfocado a y como hacerle inducción a la gente que no tiene ningún conocimiento en debate para que no se pierda, porque lo que hacemos es bien técnico. A mí me gusta analogarlo a ajedrez, pero creo que la curva de aprendizaje, al menos para adentrarte, es incluso más larga. Evidentemente, ya luego si quieres ser muy bueno en ajedrez es más tranca que lo que hacemos, creo. Eh, el punto es que necesitas mucho tiempo de inducción, 6 meses, medio año. Generalmente nosotros consideramos que uno es novato un año y ahí te entrena de manera separada. En mi caso me entrenó Carl, que también era exalumno. Y en mi caso me estaba entrenando mientras él era alumno de maestría. Ya se graduó de la maestría también, es profe en la PUC de Filo y Lógica. Y creo que Mauricio, como entrenador de novatos, también lo entrenó Carl, si no me equivoco. Sí, Mauricio fue la última generación de Carl. Luego,
Luego Carl, después de haber estado 9 años en sociedad de debate entre la maestría, entre la carrera que la aplazó un poco, ya se quitó finalmente hace como año y medio o 2 años por ahí. Y después nuestra dinámica de entrenamiento. Primero voy a contar la parte que suena más normal, que es ambos somos muy obsesivos con debate, entonces eh, en la generalidad cuando estamos entrenando muy fuerte no somos tan metódicos como se podría esperar, es más la obsesión mutua que tenemos por estar revisando materiales de manera individual. Y después cuando tenemos que entrenar solemos tomarnos muy en serio cualquier torneo, indistintamente de qué tan pequeño sea. Eh, y también somos muy obsesivos a la hora de encontrar a alguien a quien admiramos para preguntarles y aprender de esa persona, que creo que ha sido lo que principalmente hemos hecho para aprender. Y ya siendo justo con qué hemos hecho para entrenar el último año, tampoco sería correcto decir no hemos entrenado, eh, pero hemos cambiado la dinámica a una intensidad mucho, 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 mucho más baja, tanto de la que creo que alguien se esperaría como que la que nosotros estaríamos cómodos, aunque nos ha dado tiempo para experimentar el mundo del debate de formas distintas, ya no estando tan enfocados a entrenar como enfermos. Eh, por falta de, al menos por mi parte, de motivación a buscar nuevos retos en debate, porque ganamos el Mundial de Debate en el primer intento, cuando la gente lo suele ganar al tercer o cuarto intento. Yo era como, ganamos lo más que podemos lograr, punto final. O sea, no es ninguna broma, ya no se podía ganar nada más. Y apenas vamos como menos de la mitad del tiempo que tenemos planeado para seguir debatiendo. Entonces era como un poco desmotivante para buscar nuevos retos que te presionaran a sacrificar cosas para poder usar ese tiempo en estar debatiendo. Entonces casi casi solo hemos entrenado lo mínimo e indispensable para no perder el nivel, cosa que ahora por suerte empezó a cambiar porque encontramos motivación debatiendo en inglés. Mauricio, por tu parte. Pues bueno, básicamente creo que lo que queda claro es que hemos tenido formas muy diferentes según el momento particular, directamente opuestos, creo. O sea, nuevamente, estás en la pandemia y literalmente estás encerrado en tu casa, no tienes nada que hacer y es razonable que quieras competir a cada rato, que era lo que hacíamos, literalmente del viernes al sábado y luego a la mitad de la semana otra vez y batir en la noche y entre amigos acá y un punto donde es lo que nos dominaba y todo el 2020 fue así. Y creo que eso fue bueno, creo que luego vinieron los dos mundiales, pero obviamente luego te saturas y piensas, pues quizás no es la única forma de estar aquí metido. Y entonces creo que igual lo que nos ayudó siempre, incluso ahora cuando fuimos al mundial en inglés, era ser muy autocríticos y reconocer qué cosas nos estaban faltando. O sea, incluso aunque no entrenábamos tanto, incluso que no nos veíamos tanto, cada uno sabía bien lo que necesitaba hacer para mejorar y un poco que nuevamente, si había pocas posibilidades y un poco que se funciona un poco este mundo, tienes que asumir, enfrentarte a que vengan personas que tú validas, que tú valoras y te digan, está haciendo todo esto mal, toda esta parte está yendo muy mal, cómo estás expresando tal cosa, construyendo tal cosa, esta secuencia lógica no tiene sentido, como que no tiene mucho sentido la consecuencia de lo que estás diciendo. Entonces, un poco que enfrentarnos y reconocer las limitaciones y sobre todo buscar siempre cuál es el error que estamos teniendo, creo que fue lo que nos ayudó más y lo que siempre nos ayuda, indistintamente de qué tanto entrenamos o no. Pero nuevamente, la ventaja de tener una sociedad donde están las cosas un poco más como institucionalizadas, donde hay gente que entrena y que no solamente es muy buena en debates, sino que es buena a nivel general, en la universidad, en la academia, etcétera, nos ayuda mucho igual a siempre estar en ritmo. Claro, y justamente por lo que me mencionan, entiendo que, o sea, el máximo, digamos, título en esos campeonatos de debate vendría a ser el mundial. Y luego, aparte, viene a ser lo de los campeonatos mundiales en inglés. Me parece que esa es Al la... revés. La Al revés. jerarquía es, lo explico brevemente porque Sí. tiene una historia muy clara y es el Mundial en Debate en Inglés, que es el WSC, World Schools Debate Championship, es algo que es algo que existe desde hace como 200 años, más creo. Entonces tiene una tradición muy, muy, muy grande y muy bien documentada.
la inician universidades de altísimo prestigio internacional como Oxford, Cambridge, Yale, o sea, todo el Ivy League y las universidades más caras en Reino Unido. Eh, entonces, eso existe desde hace mucho más tiempo, es absolutamente internacional, es decir, la cantidad promedio de participantes se suele mover entre 400 a 500 equipos, solo en equipos. Es un torneo que maneja como más de 2.000 personas, creo que como 3.000 personas, probablemente más incluso, y va gente de todo el mundo, porque se asume hasta cierto punto que el inglés es una lengua universal. Pero aparte de eso se subdivide en categorías que lo hacen más accesible dependiendo de qué tanto familiaridad tengas con inglés y se te evalúa para saber cómo clasificarte ahí. El formato del Mundial en español existe hace poco más de una década, eh, muy poco, desde 2011. Me parece que la primera vez que se hizo fue en la Andrés Bello, en Colombia, perdón, en Venezuela. Venezuela. Creo, si no me equivoco, esa es la historia a nivel del Mundial en español. Entonces, hace muy, muy, muy poco tiempo comparado a lo que está el nivel en inglés. Y a nivel en español de todo lo que es Hispanoamérica, es el logro más grande, punto y final. Ahora, sin el mismo prestigio, aunque con una dificultad también alta, está el round robin, que es una tradición que también se copió del mundial del mundo en inglés, pero no se compara el prestigio de ganar el mundial, pero se presupone que es como otra competencia que también es un torneo invitacional en el que mandan a la gente que llegó a la final del mundial y a todos los ganadores de los torneos más grandes por invitación directa. Claro, Y compiten y vemos quién gana. Entonces, técnicamente ese suele ser más difícil que el mundial. En nuestra experiencia, porque hemos ido y lo conseguimos ganar antes del segundo mundial, es más difícil que el mundial. Claro. Al menos por mi parte creo que es considerablemente más difícil que el mundial. No es el prestigio porque es virtual, no es la misma cantidad de personas en el mundial en español. Igual ¿llegan a 1.000 personas, Mauricio? ¿Crees? No. Entre En todos. español, en español, Sí. podría ser, o sea, rascar las 600, 700 personas, probablemente. Sí. Igual y dura una semana y es todo el día y estás enfocado en el torneo, hay muchos nervios. eh, También hay muchas fiestas durante el torneo. Entonces es un evento bien masivo, bien grande. Sí, Y la jerarquía sí sería esa. Es el mundial en claro. inglés con una diferencia muy marcada también por sobre el torneo que te acabo de decir, incluso del round robin. Muy grande la diferencia en español. Ahora que lo hemos experimentado nosotros, muy grande, lo Sí, sabemos de claro. primera mano. Después tienes el Mundial en español, que no quita el mérito de ganarlo, en plan, dentro del nivel de lo que haces en español, sigue siendo lo mejor que puedes lograr. Y después probablemente vendría el round robin y ciertos torneos que son prestigiosos. Curiosamente, el segundo torneo más prestigioso, dejando de lado el round robin, pero hablando de puro prestigio, es el que organizamos nosotros en la PUC, que es el TODI, que lo organiza la Sociedad de Debate. Después del Mundial, ese es el siguiente torneo más prestigioso a nivel en español, que nunca lo hemos ganado en la PUC, tristemente, pero siempre la gente que tiene, o sea, siempre quien gana el TODI está como uno de los favoritos de ganar el Mundial, asumiendo que van al Mundial, porque el TODI es un torneo open, entonces no tienes que ser parte de un equipo institucional, ni siquiera tienes que ser estudiante universitario, puedes ser escolar o tener 60 años y participar, cosa que ha pasado con escolares, no tanto con gente vieja, pero sí con escolares. Eh, y eso, si un equipo está pensando en ganar el Mundial y viene al TODI y le va bien en el TODI, muy probablemente le va a ir bien en el Mundial. Es una buena métrica, porque todo el mundo quiere competir en el TODI, todo el mundo quiere ganar el TODI. Ujú. Claro, ustedes se van midiendo ahí en realidad, ¿no? Porque, y como tú mencionas, ¿no? Si participan en el previo, ya más o menos sabes cómo se desenvuelven esas Claro. personas que justamente van a participar en el otro campeonato, ¿no? ¿Y ustedes tienen planeados participar próximamente en algún otro campeonato? ¿O por ahora Sí. están en una pausa? ¿Cómo está la situación? Sí, o sea, en general no somos mucho de pausas, creo, porque nos gusta aprovechar las oportunidades y los retos, en muchos casos. Ujú.
Pues ahora, claro, o sea, tuvimos el mundial en inglés y claro, te choca, de la nada estás hablando con gente de Cambridge, Oxford, bla, 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 con el inglés súper, pues, refinado y rimbombante y tú sabes con tu inglés, pues, muy latino y muy marcado. Tienes que pensar dos veces, pues, pensar y traducir las cosas o pensar las cosas en inglés. Entonces, es todo un reto diferente y el hecho igual de haber conseguido algo ahí en el mundial, en la final de IFL, nos mostró una realidad de lo que podíamos lograr si entrenábamos más, ¿no? En una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, por eso vamos al Mundial en inglés que es en Madrid este año, al final de año. Hay dos mundiales en un año solamente porque uno se atrasó por la pandemia, entonces han estado corriendo un poco, pero bueno, la meta ahí, claro, es si ya hemos conseguido la final en la categoría de inglés como lengua extranjera y quedar subcampeones allí, la meta sería clasificar en una categoría más alta, quizás la categoría abierta, completa, este año quedamos a un punto, o la categoría como de inglés como segunda lengua, a la cual sí llegamos a clasificar, pero decidimos ir más bien a la otra categoría para tener chances de ganarla, porque es un poco más Claro, en tal nuestro vez nivel sería. inglés, ¿no? Entonces vamos un poco a crecer y de hecho sí estamos planeando quizás a tener una experiencia más en el debate en español, en el mundial, por una Ujú. sencilla razón, y es que los mundiales a los que hemos ido han sido virtuales. Este año hubo uno presencial en Madrid, pero no fuimos a competir. Yo fui como parte del equipo académico, entonces fue un poco estar desde el otro lado, pero es una experiencia totalmente diferente, por lo que dice José, ¿no? Estás ahí con todas las personas, hay Claro. toda la emoción y la tensión en el auditorio, te encuentras con 600 personas ahí todas en el mismo tema, hay una final presencial, entonces es una situación totalmente diferente, hay fiestas, eventos sociales, entonces queremos esa experiencia que no hemos tenido y eso implicaría ir, bueno, así se logra el tricampeonato. Sí, la verdad es que sí, imagino que hay una diferencia bastante grande entre, o sea, hacer esta presentación de manera presencial a hacerlo de manera virtual, ¿no? Justamente ustedes han mencionado ahora los títulos que han obtenido tanto en el Mundial en español como en inglés. Para mencionarlo brevemente, bueno, como dupla, ustedes, mencionando algunos de sus más destacados logros, han ganado 2 veces consecutivas el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español 2020-2021. Además, son subcampeones mundiales de debate en inglés en la categoría inglés como lengua extranjera, 2021 también. Para empezar, ¿podrían contarme cómo ha sido su experiencia en estos eventos? Y para informarnos un poco más sobre estos, ¿en qué lugares se realizaron? Y si bueno, si existen diferencias, ¿no? En el desarrollo del formato de debate entre estos campeonatos mundiales universitarios en español y en inglés. Ok, Ya, ya, ok, bueno, Leo. Ok, el del 2020 y tú haces el del dale, 2021. ya, dale. Porque yo el del 2021 lo odié con mi alma, y tú lo sabes. Nosotros vamos al del 2020. Voy a ser sincero, en nuestra mente teníamos claras, al menos en la mía, Mauricio creo que no, pero en mi mente podíamos ganar el Mundial en 2020, pero no éramos los favoritos de la gente, ni de cerca. Pero al menos, yo estoy seguro que Mauricio también, o sea, teníamos muy claro que sí podíamos ganar. En plan, fácil la gente no pensaba que éramos favoritos, pero nosotros teníamos muy claro que podíamos ganarlo. Se demostró clasificando segundos de las rondas clasificatorias, porque en el formato tienes primero rondas clasificatorias, acumulas puntaje, dependiendo de si los equipos con más puntaje pasan a la siguiente etapa, dependiendo de cuántas rondas eliminatorias hay, en este caso hay hasta octavos de final, entonces por cada debate son 4 personas, entonces 32 equipos, ¿verdad? Acabo de hacer toda la Claro, matemática mal. Sí, sí, 32 sí. equipos, ok. Entonces los 32 primeros equipos con más puntaje pasan, y nosotros pasábamos como el segundo mejor equipo, compitiendo contra equipos que llevaban 4, 5 años compitiendo. Entonces de la nada parecíamos como dos novatos que, si bien no salimos de la nada, la gente no esperaba que aprendiéramos a un nivel tan alto. Eh, y ya a partir de las rondas clasificatorias y haber pasado a las eliminatorias, nos fue muy bien en todas las eliminatorias. Yo creo que mejoramos el nivel muy alto que ya teníamos en rondas clasificatorias, lo hicimos mejor en eliminatorias, hasta que terminamos ganando una final que Mauricio pensaba que no solo que habíamos perdido, sino que habíamos hecho un ridículo mundial, porque pensaba que éramos el equipo que claramente había perdido, pero que había perdido dando vergüenza y pena ajena. Pero, y siendo justo con Mauricio, casi todo el mundo pensaba más o menos lo mismo. Porque también me habían comentado que no solo pensaban que habíamos perdido, sino que habíamos perdido con claridad y un poco haciendo palta.
pero yo me mantuve firme en que habíamos ganado y que habíamos hecho lo que teníamos que hacer para ganar, y tuve razón, cosa que me alegro, porque hubiera sido muy triste perder ese debate, probablemente porque Mauricio nunca más hubiera querido debatir después de eso. Claro. Y Mm. después de eso ya ocurren todos los eventos que nos llevan al siguiente mundial. Pero el primero fue increíble, sobre todo porque a menos yo nunca procesé que ganamos el primer mundial hasta ya después de que ganamos el segundo. Nunca tuve esa sensación de, wow, sí, ganamos, porque era muy Claro, surreal. O como genuinamente no es lo esperable que un equipo que compite por primera vez en el mundial lo gane. Ni siquiera es esperable que clasifique, que pase de las rondas clasificatorias. Eh, entonces, rompimos absolutamente cualquier expectativa que pudiéramos haber generado sobre el torneo, y después ya el segundo mundial nos fue incluso mejor. sí. O sea, sí, lo único que yo diría del 2020 es que el papel, si bien le habíamos ganado mucho los equipos en algún otro torneo que eran los favoritos, seguía siendo un tema de gente que había ido a varios mundiales, que había conseguido grandes títulos, que había llegado a finales como la del IFL en inglés, etcétera. Y claro, uno siente mucho la presión de la gente cuando a sus favoritos, cuando sus apuestas. Y yo creo que sí es interesante ir cuando eres un poco el underdog, porque no tienes nada que perder. O sea, te va mal, no te va tan bien y es como, ok, es mi primera vez, no era lo esperable. Y si te va bien, ganas, pues, mucha sorpresa, ¿no? Y bueno, sí, solo diría que el motivo, o sea, hay muchos motivos por los cuales pensaba que íbamos a perder. Mucho tenía que ver con el tema y es muy gracioso. Mi discurso incluía cosas como mencionar purificar agua de orina para sacar agua porque era un tema de cómo garantizar la supervivencia de la especie humana y algo así. Entonces incluía cosas un poco extrañas, la verdad, como un poco jaladas de los pelos sobre el ciclo del agua y así. Entonces claramente no era algo que uno esperaba que sirviera para ganar, pero a veces un poco que hay que confiar, ¿no? Y en el caso del 2021 era totalmente diferente, porque ahí ya era, bueno, ya han ganado, entonces un poco que en verdad vas con todo para perder, porque si no vuelves a ganar, necesariamente en teoría ya lo estás haciendo peor que la vez pasada. Entonces, creo que eres diferente porque sientes mucha más presión, pero a la vez creo que sientes un poco más de tranquilidad porque ya sabes qué hacer. Entonces, un poco que nuestra meta ya era un poco diferente. No era solamente ganar, sino tratar de ganar haciendo, por ejemplo, más puntos, mejor puntaje individual, etcétera, ¿no? Y al final lo conseguimos, porque digamos que tú puedes llegar a clasificar, el máximo de puntos que puedes tener es 27 y nosotros Ujú. hicimos 26. Entonces, ese ha sido el número más alto que ha habido hasta ahora en el debate en español. Ahí José quería el 27, pero la cosa es que igual nos superamos nosotros mismos y superamos en general la Claro. marca que había. Entonces fue como, ok, ya conseguimos algo. Y bueno, la única diferencia con el mundial en inglés es el idioma, porque después el formato es el mismo, las rondas son 9 rondas, son 9 debates, octavos, etcétera. Bueno, lo diferente en inglés son unas otras categorías a las que puedes acceder, como la de lengua extranjera. Claro que en inglés ahí era un poco volver, porque tu nivel baja por el tema del idioma, porque te enfrentas a gente de la Ivy League y super top y que además debate con los mejores del mundo todo el tiempo, porque tienen esa facilidad, tienen la plata. Entonces es un poco como la ventaja de eso, nuevamente, es que sientes que no tienes nada que perder. Y eso nos ayudó mucho. Nuestra meta era hacer 15 puntos, hicimos 17, clasificamos algo que no pensamos clasificar, entonces fue un poco como, bueno, ahora este es el nuevo mundial, va a ser un poco como el segundo en español también, ¿no? Como, bueno, ya logramos esto, entonces la expectativa en teoría es poder superar eso. Claro. Y lo que entiendo es que ambos campeonatos se desarrollaron de manera virtual, ¿cierto? Por la pandemia. ¿Ustedes han encontrado ciertas ventajas en esta modalidad? ¿O consideran que tal vez después de esta última experiencia, bueno, Mauricio, me parece que tú has sido como parte, me dijiste, creo, del equipo directivo, creo, algo así me mencionaste. ¿Notas alguna diferencia o creen que es más ventajoso tal vez de manera virtual? No sé si podrían tal vez comentarme ahí un poco la situación. O sea, en virtual es Bueno, más barato. No sí, tienes que pagarte un vuelo y hospedaje, es infinitamente más barato. Entonces es más accesible y consigues que gente que no tiene los recursos para pagarse un viaje al otro lado del Atlántico pueda participar. Que da igual cuántas ayudas económicas puedas dar como el torneo, siempre son limitadas y estás Ujú. dejando de lado a un montón de gente. Sin embargo, la experiencia presencial es incomparable. Entonces, es un daño que todos preferimos asumir. sí. O sea, lo único que diría más en temas de competencia es que cuando es virtual
dado que las barreras son menores, en teoría, y además yo sí he experimentado niveles un poco más altos. O sea, yo si me preguntas cuál ha sido el nivel el mundial en español más competitivo, los tres en los que he estado, diría que fue el de 2020, ¿no? Y porque todo el mundo podía, toda la gente que estaba en capacidad de poder debatir, una gran mayoría fue, ¿no? Igual en el de inglés, había muchos equipos que quizás, si hubiese sido presencial, no hubiesen asistido. Entonces es una ventaja. También tienes la comodidad de debatir en un espacio más seguro, donde las rondas del mundial en inglés comenzaban a las 5 de la mañana, y estábamos ahí, José y yo, quedando juntos y debatiendo, y acababa la ronda y te puedes ir a dormir a tu cuarto. O sea, si te va mal, ya, te desconectas del mundo. En cambio, en presencial, no. En presencial te va mal, estás ahí, no puedes escapar, no puedes apagar Claro. el Zoom. Ujú. Entonces, tienes que lidiar un poco más con las emociones. Y además, obviamente, creo que es cuando uno debate en su casa, así, hay una barrera, hay una distancia, puedes no ver a nadie, puedes leer tus notas y desaparecer. Entonces, es un poco más seguro. Creo que lo puedes ver tanto como una ventaja, como una desventaja, como un reto. Cuando estás en presencial, te enfrentas a la gente y por lo tanto hay un reto ahí de pues lidiar con el escenario, con la audiencia, con la presión. Entonces creo que ambas han tenido algo diferente, pero justamente porque nos gusta mucho el debate presencial, es que nosotros queremos ahora ir por ese presencial, ¿no? El mundial en inglés que viene y el español, ambos son presenciales, entonces es otra vez un nuevo reto para nosotros, ¿no? Sí, justamente ya pasando, bueno, a las temáticas no de los debates, tengo entendido que se tratan, bueno, una multidisciplinaridad de temas y que a estos se les asignan a los competidores a través de, bueno, de un sorteo, ¿no? No sé si me podrían comentar cuáles son los criterios para la elección de estos temas a debatir en los eventos y cómo funciona la dinámica de preparación, ¿no? ¿Cuánto tiempo les otorgan para que posteriormente puedan sustentar sus posiciones? Ujú. No hay división temática, o sea, no se tiene en consideración de estos temas, no se habla, hablamos de lo que sea, pero los criterios que Ujú. se usa para definir de qué hablamos son más criterios estrictamente de qué tan bueno es este tema para que surja un debate que sea justo, porque el formato que tenemos es, no lo explico porque genuinamente me tomaría un par de horas explicar el formato y que entiendas algo. Estoy como, podría considerar que es innecesariamente complejo el formato en ciertas partes, pero lo hace divertido. El punto es que tienes que verificar que el tema que vas a debatir es justo en el sentido en el que hay igual de buenos argumentos para estar a favor, en contra, o para hacer cámara alta y cámara baja, que es cuando se complica el formato. Pero si lo entendemos solo como a favor y en contra, esa es la principal cosa que tienes que fijarte y que se fijan los equipos académicos a la hora de decidir qué temas se debaten, que es de este tema de debate sale un tema justo, es decir, hay iguales probabilidades de que un equipo que por sorteo le toca a favor o en contra gane. Si la respuesta es sí, y para eso testeas la moción y preparas tú los argumentos y te fijas si hay algo que no se puede contestar o es mucho más fácil de contestar que un lado del otro, y con eso vas modificando los temas o descartando ciertos temas. Eh, pero también si te interesa pensar en más o menos qué temas, porque si bien es cierto que estrictamente hablando no tenemos ningún tema delimitado, y es cierto, se suelen repetir a veces temas de, eh, ¿cómo decirlo?, common affairs de política internacional, algunos temas de política económica o de políticas públicas, y después ya todo, si es un mix muy variado de algunas cosas que se repiten, un poco más y un poco menos. Sí. O sea, por poner ejemplo, en inglés, en las últimas rondas, en una ronda estabas debatiendo sobre historia de los Balcanes y el Imperio Otomano, porque el mundial lo organizó, si no me equivoco, la Universidad de Belgrado, y luego en la siguiente ronda era sobre política económica de la Unión Europea, luego tocó otra ronda sobre sistema de justicia y cómo dar perdones a las personas, y antes habías tenido otro debate sobre eSports, que no sé absolutamente nada, pero dijo un montón. Entonces, supongo que vas jugando un poco con los temas. La final en inglés, por ejemplo, era sobre una cosa más hipotética, sobre cómo sería un mundo si la gente no pudiera sentir nostalgia, si eso es mejor o peor, ¿no? Entonces, supongo que vas jugando con muchas cosas. La preparación, pues, son de 15 minutos. O sea, lo divertido es que, como no tienes acceso a tu celular, no puedes buscar información en ningún otro lugar, tú tienes que básicamente pensar en 15 minutos qué rayos puedes decir de algo que puede estar, como te digo, algo que no conoces para nada, como eSports o política económica de tal país o la invasión turca en tal sitio ahora, etcétera, ¿no? Entonces,
Supongo que en esos 15 minutos tienes que pensar eso y el reto obviamente es tratar de leer un poco de todo, porque si es que no sabes bien sobre algunos temas particulares o lo básico, vas a morir probablemente, ¿no? Sobre todo en una sala donde la gente sí sabe. Ujú. Claro, por lo que entiendo, en realidad ustedes tienen que estar al tanto de diversos temas. De hecho, no sabía que no tenían acceso a, bueno, a los dispositivos móviles, ¿no? A otro tipo de recursos, que en definitiva imagino que, o sea, al momento, bueno, al menos en mi caso, que no he tenido para nada la experiencia de debatir, sí creo yo que entraría en pánico, ¿no? Porque, o sea, por más que todos los días pues me esté informando de diversos temas, creo, bueno, hay una infinidad de temas y sabemos que pues no siempre vamos a llegar a cubrir todos, ¿no? Entonces, sí, en realidad es bastante meritorio todo lo que ustedes hacen. Y ya para ir finalizando la entrevista, preguntarles, ¿no? Desde su perspectiva, ¿qué apreciación tienen de la participación de los países latinoamericanos, bueno, incluyéndonos en estos campeonatos? ¿Y qué aspectos consideran que se deberían mejorar en nuestro país, ¿no? Para promover una mayor participación de las estudiantes escolares y universitarios en este deporte académico. En los países latinoamericanos, yo creo que la pandemia hizo muy obvio en general que siempre ha sido todo un tema de accesibilidad, básicamente porque ni bien empiezan los torneos virtuales, se invierte la predominante dominación de equipos españoles ganando todo, a España no ganando nada casi nunca, más allá de uno o dos equipos que igual lo hacían más o menos bien. Para ser justo, también los equipos españoles decidieron competir menos en español porque no les interesaba el formato sin la parte social, pero en general todos los equipos, todas las sociedades durante la virtualidad o la gran mayoría demostraron que mejoraron mucho el nivel, ni bien tuvieron acceso a más recursos de formación gratuitos en línea, a la posibilidad de competir contra todo el mundo y indistintamente si tenían la capacidad económica para financiarse un viaje a otro país o incluso dentro de su propio país a otra ciudad, que también es un gasto importante para ciertas personas, que es algo que ya no se tienen que preocupar, aunque ya está regresando. Por suerte se mantienen muchos torneos en línea importantes, porque se entendió perfectamente que implica un montón de ventajas que no vale la pena perder. Y también se están manteniendo ciertos torneos presenciales. Por mi parte, yo diría que falta dinero. El apoyo concretamente es dinero. No, realmente no es que nos vaya a ayudar particularmente en nada a los que practicamos debate, un apoyo como moral o simbólico de felicidades, es plata. Falta plata porque tienes que ir a torneos que están lejos, tienes que pagar el viaje, tienes que pagarte el financiamiento, a veces no se puede o implica un costo excesivamente grande para ti y tu familia. Siendo honesto, el costo para mí y para Mauricio no es tan excesivamente prohibitivo, tenemos ciertos privilegios, entonces podemos, no todos los torneos, porque igual es carísimo, financiarnos algunos torneos que sean importantes y no tener que sacrificar muchas cosas en el proceso. Igual tenemos que chambear, igual tenemos que dejar de pagarnos otras cosas, pero hay gente a la que directamente le resulta prohibitivo o se tiene que endeudar, como hicieron por el Mundial, para irse. Entonces, Sí. falta plata. Y también para que el nivel suba en general, hasta hace muy poco todo el circuito de debate se valía siempre en la buena fe de la gente que va a hacer equipo académico de manera gratuita, porque suele ser un cargo ad honorem, igual que los cargos de jueces, que no solamente suele ser un cargo ad honorem ser juez, sino que si tú eres un juez para una competencia internacional, tú te pagas tu viaje y tú te pagas tu estadía y te pagas todo. Entonces no solo no vas a competir, sino que supuestamente tienes que ir a disfrutar tu experiencia como juez, que es algo genuinamente muy difícil, a pesar de que hagamos un esfuerzo para que se valore el trabajo de los jueces, porque es entretenido cuando empiezas a hacerlo y empiezas a entenderlo. Es claramente menos disfrutable que ser un orador y estar en la competencia, a menos que vayas por la parte netamente de irte a la fiesta, que siempre va a haber, para ser sincero, si eres juez y no estás compitiendo, no tienes el estrés de si clasificaste o no, aunque está la clasificación como juez. Entonces, se necesita también dinero para financiar a personas juezas que puedan considerar si es que hay un incentivo económico que les vale la pena ir al torneo porque o no tienen que gastar dinero o porque directamente el torneo les está pagando por ir y también ser miembro de equipos académicos. Es decir, es muy ingenuo pensar que se puede tener buena calidad académica en los torneos, en las competencias, incluso a nivel escolar, que son las bases, sin
pagarle a la gente su tiempo, que por una actividad que consume muchísimo, porque como honestamente Mauricio a mí nos habrá consumido miles de horas llegar al nivel que tenemos, al resto de personas también les consume miles de horas tener buen nivel. Entonces, que todos se mantengan en esta burbujita de buenos amigos y cargos ad honorem en el que supuestamente hay que hacerlo todo gratis, genuinamente resulta en que la gente solamente deje de apoyar porque en algún momento de sus vidas van a tener que empezar a trabajar o a practicar o ya no les resulta rentable gastar dinero en debate. Priorizar, pues, ¿no? Eso Otras cosas. se puede invertir, claro, se podría invertir si tuviéramos apoyo económico, cosa que no tenemos. Sí, yo lo que diría es que igual, como decía José, el circuito latino cada vez está más fuerte, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno lo ve en inglés, en la categoría EFL tuvimos a 3 equipos latinos clasificando a semifinales, que es algo que no solía pasar mucho, sobre todo porque teníamos uno de Perú, uno de Colombia y uno de Ecuador. Primera vez que Perú y Ecuador clasificaban en esa categoría. Entonces era como, bueno, hay claramente un compromiso por cada vez más institucionalizar esto, ¿no? Y yo creo que igual el modelo al que uno aspira es a un modelo, como dice José, donde haya una inversión más diversa, ¿no? Hay algunos lugares donde ya se ha conseguido, por ejemplo, en México, la Asociación Mexicana de Debate tiene financiamiento público y privado, financia personas, financia eventos, le paga equipos académicos, le paga a la gente que juzga, quizás no tanto, quizás no como en el mundo sería deseable, pero existe, ¿no? No solamente ya es una realidad en países, digamos, más desarrollados, sino también en países como México, que están en un nivel un poco intermedio. Entonces, un poco a lo que aspiramos alguna vez. Y creo que igual, como decía José, otra cosa es reconocer que uno puede conseguir éxito en esto porque también tiene privilegio al respecto. Entonces, el compromiso siempre es devolver un poco, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido la posibilidad de apoyar en torneos escolares, de dar talleres, de dar algunos cursos o cosas, y queremos seguir haciendo eso, en parte porque creemos que es la única forma de garantizar que la gente siga bien, ¿no? Justo por eso en la Sociedad de Debate cada semestre en la PUC tenemos una convocatoria, tenemos este año, por ejemplo, ahora va a ser en septiembre, la información está en redes sociales, entonces la gente puede postular y si entra a la sociedad, luego el proceso de selección va a encontrarse con personas más experimentadas que les van a dar las herramientas, ¿no? E igual queremos también en algún momento como sociedad y hemos hecho también en algún momento algunos eventos, cosas para la comunidad en general, todo en el marco nuevamente de que algo que creo yo sirve en general para la vida como es la argumentación, un poco el cuestionamiento a la realidad en la que vives y la capacidad de expresar todo eso a través de las palabras, es algo que nos va a servir. Entonces, mientras más podamos contribuir ahí de a poquitos con pequeñas cosas, mejor. Es un poco lo que igual queremos hacer y hemos tratado de hacer un poco por nuestra cuenta, ¿no? Y como sociedad de debate. Claro, porque cuántas personas que realmente puedan tener interés en el debate, que puedan, creo yo, tener el potencial, también las ganas de seguir investigando, conociendo temas y expresarse, ¿no? Y es bastante probable que pues, no puedan incursionar en esto a nivel competitivo porque, como ustedes mencionan, es justamente subvencionar pues, todos los gastos, ¿no? Y obviamente si es que no hay apoyo por medio, toda esa situación se hace más compleja. Y claro, contar con personas como ustedes que justamente ya están inmersos, ¿no?, en el debate y que siguen apoyando para que justamente más personas entren, ¿no?, al debate o se mantengan en eso es importante, pero también no es algo que pueda hacerse tal vez no de manera permanente porque efectivamente pues hay que también buscar tal vez otro tipo de empleos, ¿no? Entonces esa no es la idea. Entonces esperemos que siga en determinado momento, no muy lejano, obviamente pues se pueda realmente apoyar más al debate en general y pues que podamos superar todas estas dificultades que se atraviesan una hora y que no hacen como que todas las personas puedan acceder, ¿no?, a este tipo de competencias. Bien, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Ya para finalizar, no sé si les gustaría hacer alguna mención. Pues nada, o sea, la gente de la PUC, decirles eso, ¿no? No, hay que hacerlas. Hay que bueno. hacernos cherry, Mauricio, vale la pena. Para Bueno, la gente de la Sociedad de Debate, yo Persuade, que es justamente la academia que hemos lanzado para poder sustentarnos económicamente gracias al debate, en el que estamos haciendo todo lo posible para poner el conocimiento que tenemos a un módico precio disponible. Sí, tenemos ese proyecto que, bueno, lo inició José y ahora estoy yo también, que se llama Persuade, ahí está en Instagram, Facebook, que sea, y pues ahí estamos
buscando poner contenido accesible y gratuito, y también cursos y cosas, como decimos, a un módico precio para quien esté interesado. Y también, bueno, la gente que está en la PUC y esté interesada en participar en debate, tenemos la convocatoria a la Sociedad de Debate, si no me equivoco, el 4 y 5 de septiembre, o 3 y 4, perdón, de septiembre, e igual información en redes sociales, hay una charla, y bueno, en caso igual no puedan entrar o no tengan el tiempo, lo que sea, tenemos sesiones abiertas, entonces, o algún otro evento abierto, entonces siempre tratan de seguir eso si es que a alguien le interesa, y pues nada, siempre es parte de poder seguir aportando en lo que se pueda. Bueno, gente, ya hemos llegado al final del programa, espero que haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no se olviden de dejarnos un me gusta, compartirlo con todas sus amistades y familiares. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en YouTube, Instagram, Facebook, y ahora también nos encuentran en nuestra página web departeoficial.com. Y si me quieren seguir, me encuentran como Salma Cruzado en redes sociales. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y ya nos estamos viendo en el